Hola, mi nombre es Efraín Burgos Campos. Voy a hablarles del sentido de la teoría y conceptualización de la educación. La teoría de la educación, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, se ubica en dos grandes campos educativos. El escolar, que se reconoce por la teoría del currículum, que es aquella impartida en las escuelas, colegios e instituciones de formación. El segundo es el no escolar, que ésta puede ser de dos tipos. La educación no formal, que se encuentra asociada a grupos y organizaciones de la sociedad civil como clubes o iglesias. Y la otra es la educación informal, que es toda la educación que obtenemos con la interacción con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Antes de hablar acerca del campo de acción de la teoría de la educación, es importante destacar que no todo el conocimiento teórico de la educación forma parte de la materia teoría de la educación. El conocimiento filosófico y el conocimiento histórico forman parte del conocimiento teórico de la educación, pero no forman parte de la teoría de la educación, ya que la teoría de la educación está formada por aquellas aportaciones orientadas a intervenir sobre la realidad educativa. Esto quiere decir que el espacio formal de la teoría de la educación es aquel conocimiento que se requiere para mejorar la práctica educativa, por lo que integra conocimiento de las ciencias de la educación o de cualquier otra disciplina que pueda mejorar la práctica educativa, por lo que para el logro de este conocimiento puede aceptar verdades comprobadas en otras disciplinas, pero preferentemente las de las ciencias de la educación, y acepta cualquier metodología adecuada a sus intereses, fundamentalmente la descriptiva, experimental, analógica o comparativista. Es por eso que la teoría de la educación es un sistema de conocimientos que procura la intervención para mejorar, innovar o modificar la práctica educativa mediante normas de acción sobre la realidad educativa, que es donde tendría su aplicación la teoría de la educación, que son la educación escolar y la no escolar. Pero la pregunta es, ¿qué es la educación? Existen diversas maneras de concebir el concepto de educación, pero independientemente del enfoque que se le dé, la idea común es la de perfeccionamiento, vinculada a una visión ideal del hombre y la sociedad. En una visión actual se pueden obtener tres significados generales. Hablar de educación supone muchas veces referirse a una institución social como el sistema educativo, pero por eso hablamos de la educación occidental, la educación española, de la educación moderna. También se emplea la palabra educación para designar el resultado o producto de una acción. Se habla de una buena o mala educación, de una educación adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una educación conservadora o progresista. El tercer significado se refiere al proceso que relaciona de manera prevista o imprevista a dos o más seres humanos y los pone en una situación de intercambio y de influencias recíprocas. La educación tiene algunas características que son las que mencionaré a continuación. Idea de perfeccionamiento, ya que el fin del ser humano es el perfeccionamiento. También medio para alcanzar el fin del hombre, porque es un medio para que el hombre se realice en su plenitud. Otra característica es organización u ordenación. La educación se organiza en fases, ya sea personal o socialmente. La educación es vista como medio de estructuración y organización. Una más sería acción humana. Es una influencia humana porque se trata de un fenómeno social, es decir, tiene influencia de un ser humano sobre otro. Otra puede ser la intencionalidad, ya que toda acción educante debe tener intención de enseñar. Una más es referencia a las características específicamente humanas como voluntad, entendimiento, moralidad. Continuando, otra característica es el concepto de ayuda o auxilio. Cualquier individuo necesita ayuda para alcanzar sus metas. También el proceso de individualización. Esto es un único individuo con intención de ser educado. Una más es el proceso de socialización. A través de la educación se aprende el lenguaje, costumbres, conocimientos y normas morales vigentes en la sociedad. Otra es la necesidad. La necesidad está determinada por razones biológicas, psicológicas y sociológicas. Otra más sería la universalidad. Es universal porque afecta a toda la humanidad en todas partes y en todos tiempos.
Y la última que mencionaré es la complejidad. La educación es un fenómeno muy complejo porque depende de numerosos factores que la condicionan, como pueden ser personales, económicos, familiares, científicos, religiosos, profesionales, etc. Por otra parte, la educación tiene tres elementos. El primero de ellos es educación como acción. Hay dos términos claves en el concepto de educación: el sujeto que se educa, que vendría siendo el educando, y el que educa, o sea, el educador. El segundo elemento es la intencionalidad. Toda actividad educativa es conscientemente intencional, es decir, debe elaborar acciones educativas pertinentes y prevenir sobre acciones no pertinentes, y debemos potenciar las que produzcan efectos deseados de acuerdo con las metas propuestas. Y el último elemento es el sistematismo. Según el grado de intencionalidad y sistematismo, en un determinado programa educativo se distingue, como ya lo he mencionado, la educación formal, educación no formal, educación informal. La acción educativa tiene los siguientes efectos: enseñanza, aprendizaje, adquisición de una nueva conducta, instrucción, capacitación, adiestramiento y entrenamiento, formación, información y adoctrinamiento. Un punto que es importante fomentar a los alumnos quienes ejercemos la labor docente es la autoestima y las relaciones humanas. La autoestima, de acuerdo con Branden, es la reputación que uno tiene de sí mismo. En otras palabras, es la fama o el concepto que se tiene de sí mismo. Como lo expresa el mismo autor, es sentirse apropiado para la vida. Si la autoestima es baja, uno se comunica de manera inapropiada al sentirse inadecuado para la vida. Si la autoestima es alta, uno se relaciona sin duda de manera apropiada. En todo caso, el punto de partida lo conforma el estado de la autoestima o de la olla, como lo llama Virginia Satir, y lo muestra en el siguiente esquema: cómo estoy, cómo me comunico y qué tipo de relaciones humanas establezco. Para ejemplificar lo anterior podemos analizar dos casos. El niño desde pequeño escuchó decir que es un tonto, que nunca va a aprender, que no sirve para nada. Tiene una realidad acerca de sí mismo formada por los padres que corresponde a la imagen de un autoconcepto pobre. Sus relaciones estarán marcadas por lo inapropiado y se comunicará de esa forma o como lo que él se considera un tonto. Por lo tanto, su autoestima es muy baja. Pero esto puede cambiar si suceden transformaciones importantes en su vida, por ejemplo, la influencia positiva de algún maestro. En cambio, el niño que crece valorado por sus padres se siente alguien importante, valioso e inteligente. Por lo tanto, se desarrollará a partir de un concepto alto de sí mismo, y esta autoestima elevada estará presente en sus relaciones interpersonales y en la manera de comunicarse habitualmente, dándose a respetar y respetando, por lo que podemos concluir que su autoestima es alta. Sin lugar a dudas, para que exista una educación de calidad, debe haber una buena comunicación, ya que es la base de las relaciones humanas. La capacidad de establecer relaciones humanas sanas depende de la capacidad de comunicarse. A su vez, los buenos comunicadores son excelentes escuchadores. Sin la comunicación no existiría la sociedad, ni los grupos, ni las familias. No habría libros, películas, señales o símbolos. No serían posibles las relaciones con amigos, parejas o familia. La comunicación está presente en todo lo que hacemos en relación con los demás. A continuación, mencionaré 5 consideraciones del proceso de la comunicación aplicado a las relaciones humanas y a los medios de que nos valemos para comunicarnos. Primero, el propósito de la comunicación. La comunicación tiene como propósito crear vínculos, relacionar a las personas, establecer contacto, es decir, literalmente estar conectados. Otra consideración son los axiomas básicos de la comunicación, que según Watzlawick hay 3 axiomas básicos de la comunicación humana. El primero dice que es imposible no comunicarse, es decir, no existe la no comunicación. Todo lo que hacemos, toda conducta es comunicación. Comunicarse no significa necesariamente hablar,
nos comunicamos con todo y en ocasiones a pesar nuestro. El problema es que no siempre somos conscientes de lo que estamos comunicando, porque también interviene el subconsciente en nuestra manera de hacerlo. El segundo axioma dice que la comunicación establece reglas de relación. Esto es, que toda comunicación lleva implícita una regla de relación que puede confirmarse o desconfirmarse por la otra persona o grupo. Y el último axioma dice que la comunicación se define en un contexto. Esta tiene tres elementos que la hacen efectiva o pertinente o que permiten cumplir su propósito. El qué, siempre que nos comunicamos tratamos de transmitir algo, un mensaje. El cómo son aquellos medios, formas o actitudes que utilizamos para transmitir el mensaje. El cuándo es el momento o circunstancia en el que se da la comunicación. La tercera consideración es que la comunicación crea realidades. Pueden existir dos tipos de realidades. Realidades de primer orden, que son aquellas que no dependen de la voluntad humana, como el sol, la lluvia, el día, la noche. Por ejemplo, hoy puede estar lloviendo independientemente de mi estado de ánimo. La otra son las realidades de segundo orden, que son aquellas que son productos de la comunicación entre las personas o grupos, herencia de la intervención del hombre sobre la historia. Son acuerdos comunicativos entre los seres humanos. La cuarta consideración es la comunicación digital y analógica. Cuando nos comunicamos, generalmente empleamos dos medios o canales para poder establecer un vínculo con las personas o grupos. Es decir, nos valemos de dos medios, que son la comunicación digital, que es la verbal, y la comunicación analógica, que es la no verbal. Y el último vendría siendo la comunicación y metacomunicación. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y a través de un intercambio de mensajes con códigos similares tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. Y para finalizar, voy a definir la metacomunicación, que se refiere a todas las señales y proposiciones intercambiadas en el acto comunicativo, tanto las relaciones con la codificación como las concernientes a la relación entre los comunicadores. En otras palabras, se refiere a cómo se debe interpretar aquello que se nos está transmitiendo en función del código empleado para ello, como son sistemas de signos y de reglas que permiten formular y comprender un mensaje. Así, la metacomunicación básicamente se refiere a la retroalimentación que existe entre dos o más personas cuando éstas se comunican. Gracias.